lo cual hace aún más llamativo aquella decisión que se ha mencionado de retirar la segunda lengua de más uso y con influencia política. La noticia ha estallado como una bomba en los medios internacionales. Donald Trump, el hombre que se cree el emperador absoluto del planeta, ha cometido la osadía de eliminar el español de la web de la Casa Blanca, como si con un solo clic pudiera borrar siglos de historia, cultura y la identidad de millones de personas. Una acción que no solo ha sido un desprecio hacia la lengua de Cervantes, sino una humillación directa contra toda la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Pero si Trump pensaba que su insulto quedaría sin respuesta, se equivocó. Y se equivocó de la peor manera posible. Porque la respuesta no ha venido de un simple periodista, ni de un político de segunda fila. Ha venido del mismísimo rey de España. Felipe VI, el monarca que ha mantenido siempre una postura diplomática y prudente, ha estallado. Y no lo ha hecho con palabras suaves o discursos ambiguos. No. Ha salido con toda la furia de un soberano que ha visto como un bufón con ínfulas de emperador ha osado escupir sobre la historia de su nación. El auditorio estaba repleto. Políticos, empresarios, académicos y embajadores asistían a lo que parecía una intervención más del rey. Pero lo que ocurrió en ese escenario quedará grabado en la memoria de todos como el día en que España le recordó a Estados Unidos quién manda en el mundo hispano. Felipe VI tomó el micrófono con su habitual elegancia, pero su mirada reflejaba una furia contenida. Respiró hondo y dejó caer la bomba. La comunidad hispana en Estados Unidos no es una minoría insignificante. Es una fuerza imparable, es el motor económico y cultural que ha cimentado ese país. Y sin embargo, hay quien, desde la arrogancia y la ignorancia, ha creído que puede borrar su historia con un simple decreto. Me pregunto si quienes toman este tipo de decisiones entienden lo que significa el idioma español. No solo es una lengua. No solo es una herramienta de comunicación. Es el legado de imperios, el idioma que unió continentes, el idioma de generaciones enteras que han construido América. Es el idioma que seguirá creciendo, con o sin el beneplácito de quien crea que puede reescribir la realidad a su antojo. El auditorio quedó en silencio. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Pero el rey no había terminado. Aún faltaba el golpe definitivo. Y sí, resulta llamativo que alguien intente borrar de la historia lo que es imposible de erradicar. Pero lo que me resulta aún más llamativo es que lo haga alguien que pretende liderar el mundo libre. ¿Cómo puede una nación que se enorgullece de su diversidad intentar aplastar la lengua que millones de sus ciudadanos han llevado en su sangre durante generaciones? Si alguien en Washington cree que la Casa Blanca puede funcionar sin español, es que no ha entendido nada. El español no se va a borrar. No vamos a permitirlo. Si alguien cree que el idioma de Cervantes va a desaparecer porque un presidente así lo ha decidido, que se prepare para la batalla. España no se arrodilla. España responde. España no olvida. Boom. Silencio total. Los diplomáticos presentes intercambiaban miradas incómodas. Los estadounidenses en la sala tragaban saliva. Sabían que esto no era solo un discurso. Era una declaración de guerra. Una guerra cultural, diplomática y política. El rey de España no solo había dejado en ridículo a Trump, sino que había encendido la mecha de un conflicto que estaba destinado a estallar. Porque, al otro lado del Atlántico, en la Casa Blanca, Donald Trump estaba viendo todo en directo. Y lo que vio no le gustó nada. Su rostro, normalmente teñido de ese naranja radiactivo, se puso rojo como un tomate. Golpeó la mesa, tiró el vaso de Diet Coke y gritó. ¿Quién se cree este tipo? ¿El rey del mundo? Yo soy el rey del mundo. Yo decido qué se habla y qué no se habla en mi país. Pero por primera vez, su equipo no lo aplaudió. Por primera vez, su gabinete entendió que Trump había cometido un error descomunal. Porque en su intento de borrar el español, no solo había despertado la ira de España. Había encendido a toda la comunidad hispana en Estados Unidos. Y eso, en un año electoral, era un suicidio político. Mientras tanto, en España,
el discurso del rey se volvía viral en cuestión de minutos. Las redes estallaban. Felipe VI le planta cara a Trump, España responde a la Casa Blanca, el rey deja en ridículo al presidente de Estados Unidos. Y en cada rincón del país, desde Madrid hasta Buenos Aires, desde Ciudad de México hasta Miami, el mensaje era claro: el español no se toca. Pero lo más impactante estaba por llegar. Porque lo que comenzó como un discurso se convirtió en algo mucho más grande. Una marea imparable se estaba levantando. Y lo que Trump jamás imaginó es que su intento de eliminar el español iba a ser el catalizador de una de las mayores rebeliones culturales de la historia moderna. Y esto, amigos, es solo el comienzo. La tormenta había comenzado, pero lo que vendría después haría temblar los cimientos de la geopolítica mundial. Donald Trump, en su eterna arrogancia, jamás imaginó que una simple decisión administrativa desataría un huracán de proporciones históricas. Pero ahí estaba. España no se rendía, el mundo hispano rugía, y la Casa Blanca estaba en llamas. Porque la respuesta del rey Felipe VI no solo humilló a Trump ante el mundo entero, sino que encendió una mecha que ya nadie podía apagar. Lo que comenzó como una polémica lingüística se convirtió en una crisis diplomática sin precedentes. Mientras España ardía en indignación y las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo al rey, Trump se retorcía de rabia en la Casa Blanca. No podía creer lo que estaba pasando. Un monarca europeo lo había dejado en ridículo en directo. A él. Al todopoderoso Donald J. Trump. El hombre que se creía invencible. Descontrolado, el magnate empezó a lanzar órdenes sin sentido. Exigió una respuesta inmediata. Pero su equipo, más consciente del desastre que él, intentó calmarlo. Señor presidente, no podemos entrar en un conflicto con España. Son aliados, esto es una cuestión de percepción pública. Pero Trump no quería escuchar. La venganza estaba en su sangre y no iba a permitir que un rey europeo insignificante lo humillara de esa manera. Si ese rey quiere guerra, la va a tener, bramó, golpeando su escritorio con tanta fuerza que su vaso de Diet Coke salió volando. Y entonces hizo lo impensable. Ordenó una conferencia de prensa urgente. Apareció ante los medios con su típica arrogancia, pero su rostro lo delataba: estaba herido, estaba humillado, estaba fuera de control. Escuchen, escuchen todos. No sé qué se cree ese tal Felipe. ¿El rey de qué? ¿El rey del qué? Nadie en América sabe quién es, nadie. España nos necesita más de lo que nosotros necesitamos a España. Les ganamos hace 200 años y si es necesario, les ganaremos otra vez. Sí, lo dijo. En directo. Ante el mundo entero. Trump, en su desesperación, acababa de amenazar a España con una guerra. Mientras en Washington reinaba el caos, en Madrid la calma era absoluta. Felipe VI observaba con serenidad la patética reacción del presidente estadounidense. Sabía que el golpe había sido certero. Sabía que el mundo entero estaba del lado de España. Pero el rey no iba a dejar que esto terminara ahí. No después de lo que Trump había dicho. Un nuevo discurso fue anunciado. El mundo entero contuvo el aliento. ¿Qué diría ahora Felipe VI? Y cuando el rey tomó la palabra, su mensaje no pudo ser más demoledor. Señor Trump, parece que la historia no es su punto fuerte. Es el caso de Estados Unidos, donde el Instituto Cervantes tiene 5 centros y donde el español supera con creces a las demás lenguas en la enseñanza secundaria y universitaria. Un país que alcanzará en 2050 los casi 100 millones de hispanohablantes, lo cual hace aún más llamativo aquella decisión que se ha mencionado de retirar la lengua española como un elemento de comunicación de la propia Casa Blanca. Seguramente será temporal porque a fuerza de los hechos demoscópicos y democráticos acabará siendo la segunda lengua de más uso y con influencia política. El español está en América tan vivo, es tan vibrante que puede decirse sin temor a exagerar que de América dependerá en buena medida su evolución futura.
Allí convive con las lenguas indígenas de los territorios hispanoamericanos, el quechua, el aymara, el náhuatl o el zapoteco, enriqueciéndose en palabras y vocablos en un camino que, como bien sabemos, España no necesita recibir lecciones de grandeza de nadie. Nosotros construimos imperios cuando su país ni siquiera existía. Nosotros navegamos los océanos, cruzamos continentes y dejamos una huella imborrable en el mundo. Su país, señor Trump, fue edificado sobre la base de nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra historia. No lo olviden. Un golpe directo. Un golpe letal. La humillación de Trump ahora era absoluta. Se había metido con el país equivocado, con el monarca equivocado, con la cultura equivocada. El español no desaparecerá porque usted lo ordene. El español seguirá creciendo, seguirá expandiéndose, seguirá dominando. Y si usted no quiere reconocerlo, el tiempo lo hará por usted. En el año 2050, los hispanohablantes serán la comunidad más numerosa de su país. Quizás, señor Trump, sea usted el que deba aprender español. La estocada final. El mundo entero enloqueció. Las redes sociales ardían. El hashtag #Trump aprende español se volvió tendencia global. Líderes de todo el planeta reaccionaron con incredulidad ante el nivel de ridículo que Trump había alcanzado. Estados Unidos estaba dividido. La comunidad hispana estalló en indignación. Figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, periodistas de renombre y hasta celebridades latinas llamaron a una rebelión cultural contra la administración Trump. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Porque esto ya no era solo un conflicto entre Felipe VI y Trump. Esto ya no era solo una cuestión de política. Esto se convirtió en una rebelión global. Desde Madrid hasta Buenos Aires, desde México hasta Miami, desde Nueva York hasta Barcelona, el pueblo hispano se alzó con una sola voz: el español no se toca. Cientos de miles de personas salieron a las calles en protesta. Marchas, manifestaciones, boicots, movimientos culturales. Las universidades hispanas en Estados Unidos anunciaron programas de refuerzo del español, artistas y figuras influyentes llamaron a defender la lengua, y la Casa Blanca quedó completamente acorralada. Trump había desatado una tormenta que no podía controlar. Y en ese momento, se dio cuenta de su error. Su equipo le advirtió: señor presidente, está perdiendo votos. Está perdiendo la reelección. Está perdiendo el país. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Los días pasaron. La presión era insoportable. El escándalo alcanzó niveles históricos. Y entonces, el golpe de gracia. Trump tuvo que salir en televisión a intentar calmar la situación. Con el rostro desencajado, con la mandíbula apretada, tuvo que hacer lo impensable. Después de considerar lo ocurrido, hemos decidido restablecer la versión en español de la web de la Casa Blanca. Creemos en la diversidad, bla bla bla. Ridículo total. Absoluto. El hombre que había jurado borrar el español tuvo que claudicar. El rey de España lo había hecho arrodillarse sin mover un solo dedo. Porque el español no es solo un idioma. Es historia. Es cultura. Es poder. Y Trump lo aprendió por las malas. El mundo hispano nunca olvidará este día. El día en que el rey de España humilló a Trump. El día en que España le enseñó a Estados Unidos una lección de historia. El día en que el español se convirtió en el idioma indestructible. Y ahora, nadie podrá borrar lo que pasó.